Graciela Ribadeo, vivo en Metán, barrio Santa Teresita, este es mi barrio. Y bueno, quería informarle cómo nació Vapuma, cómo se empezó la lucha de la minería. Nacía mi nieta, tuve que ir a Salta a ver con mucha alegría el nacimiento de mi querida nieta. Y bueno, esa noche me invitaron amigos a cenar a un club de Salta y me encontré con mucha gente desconocida, mucho, entre ellos sudafricanos, canadienses, bueno, un montón de gente que no eran nuestra. Y bueno, comían y brindaban por algo muy grande que se iba a hacer en Metán. Brindaban, yo por supuesto, a pesar de que no sabía los idiomas de ellos, pero sentía que brindaban por mucho oro, por el cobre, por millones y millones de dólares que se iba a sacar desde Juramento hasta la Candelaria. Y fue mi desesperación porque hablaron de Juramento hasta la Candelaria y obviamente pasaban por Metán. Metán es mi pueblo, Metán estamos llenos de cerro, lleno de bellezas naturales, de aguas de nuestros afluentes, que tomamos agua, si subimos arriba a los cerros tomamos nuestras aguas puras. Y entonces cuando llegué a Metán vine desesperada, a pesar de la alegría de mi nieta, pero vine desesperada. Hay una cantidad de factores que tienen que ver con el devenir y el accionar esencialmente de las empresas mineras internacionales. Primero, son empresas poderosísimas de muchísimos millones de pesos. De manera que cuando una empresa de esta llega, tiene medios de sobra para dar vuelta a una ciudad como la nuestra, muy grande, de 40.000 habitantes. Entonces, cuando estas empresas internacionales llegan, lo que hacen es generar sus cuadros con gente en su mayoría del lugar, y esta gente, en muchísimos casos creo que sin darse cuenta, se van alistando en una causa que conspira contra su propia sociedad y su propio medio, ¿no? Estos hechos son importantes porque todos sabemos que hay gente que se vende por dinero, pero todos sabemos que hay gente que muchas veces cae en situaciones que no comprende, o sea, es utilizada, y esta gente compone después los cuadros de estas empresas. Pensamos a veces que tiene que ver con muy buenos sueldos de esos cuerpos directivos que son los que van a hacer todo un trabajo político, y es la gente con la que tratamos nosotros. Ellos utilizan a los terceros como medio y como promotores de la actividad minera, pero como punta de lanza para dividir la sociedad. Ellos nunca entran en conflicto con los vecinos, y hablo de los cabecillas. Lo utilizan como obreros y como punta de lanza a los terceros. Terceros que con poca inteligencia, ¿sí? Digamos que quedan después mal parados y mal vistos por toda la comunidad cuando la empresa se va y los abandona. Se ha ido creando un microclima que beneficiaba precisamente a estas personas, no tan solo a las que habían conseguido su trabajo, sino a la misma empresa, que a la vez son capitales, si bien son capitales accionarios que se captan en la bolsa internacional, pero hay gente interesada por detrás de esto, que al final va recurriendo precisamente a las necesidades sociales, económicas del lugar, para ganarse la simpatía, pero lamentablemente en perjuicio de una cosa muy elemental como es la vida y la salud. Ahora, ¿qué pasa? Ellos descubren que la sociedad se abroquela si ellos vienen, digamos, de alguna manera raudamente a llevarse los minerales. Entonces, ¿qué hacen? Hacen toda una política, llegan a la sociedad, empiezan a predicar en los ámbitos de la educación, de las religiones, etc. Empiezan a predicar y son una mano muy generosa para dar donaciones, cosas así, de manera que empiezan a ganar voluntarios dentro de la sociedad. Es toda una estrategia, eso lo que logran es empezar a dividir la sociedad de adentro. Básicamente ir copando, ir, digamos, haciendo una penetración en los distintos niveles de la sociedad, tanto en las iglesias como
en las escuelas, en las fundaciones, en los clubes, siempre con el pretexto de informarse de cuáles son las necesidades básicas que las instituciones y los organismos tienen digamos, con la propuesta de ellos traerle una solución. Esa solución siempre da vuelta en dádivas y en compra de voluntades. Estas empresas muy inteligentemente, muy bien preparadas, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de lo que hace al liberalismo económico y por supuesto hacia la concientización social para sus propios intereses, van obviamente ganando terreno. En primer lugar, lo primero que ellos te dicen, por ejemplo, el tema del trabajo, que acá van a haber grandes fuentes de trabajo, muy bien remuneradas, obviamente después que ellos van a ser grandes compradores de las economías locales, nuestros pequeños almacenes, carnicería, panaderías van a ser los proveedores de esta empresa y obviamente van a progresar. Obviamente el discurso interesado de esta empresa. Bueno, ellos siempre tratan de ir buscando gente que puedan ser referencia dentro de la sociedad para trabajar por similitud. Básicamente siempre, por ejemplo, acá hay un caso muy reconocible en nuestra sociedad de una familia muy humilde que a este muchacho lo hicieron ingresar a la empresa, le pagaban un sobresueldo y él se ocupaba de ostentar ese sobresueldo diciendo que se gana muy bien, que se trabaja muy cómodo y bueno, se está, digamos, tratando de trabajar por similitud de forma tal que los otros vecinos vean el progreso de esta familia y que todos quieran o pretendan, digamos, trabajar o lograr un grado de amistad con la empresa en similitud al beneficio y al progreso familiar que se implementaba. Pero siempre se selecciona la gente, ¿no? La misma práctica a otro nivel, por ejemplo, lo pretendieron con profesionales. Decir, bueno, mire, vos sos médico, vos te vas a hacer cargo del servicio médico y vas a ganar 5 o 6 veces más. No sirve que, voy a hacer un ejemplo muy fuerte, pero no sirve que alguien me diga yo tengo 5 hijos y por eso vendo droga. No sirve, porque vende droga y destruye muchísimos más hijos que los 5. No sirve que alguien diga yo necesito el sueldo y en nombre de eso nos deje sin agua en todo un valle. Es común que ellos se acerquen, por ejemplo, a los periodistas y traten de estrechar algunos lazos económicos en virtud, por ejemplo, de callar o de comprar el silencio del periodismo. Acá en esta lucha en Metán se dieron muchos casos de periodistas que directamente no nos permitían acceder a los medios de comunicación para hacer una entrevista, para difundir la concientización. Como trabajo periodístico, debo comentarles de que he tenido varias amenazas porque mi programa se toca temas muy candentes, muy fuertes y con el tema de las minas, que fui uno de los primeros en tratar este tema, fui muy duro. Bueno, el tipo de amenazas que recibí en mi celular de toda índole, más que nada amenazándome a mi persona, a mis hijos, a mi familia, porque una vez yo le había dado el número de teléfono a uno de los integrantes de la empresa porque me decía que me iban a dar una nota muy exclusiva con el presidente de la empresa. ¿Cómo es el tema que de allí yo deduzco, y es así porque yo luego hice una denuncia penal, dándole yo mi número de celular a esta persona? A los 2 días comenzaron estas amenazas y no hubo
nada de esa entrevista con esa persona, con ese presidente de esa empresa. Se acerca también a los periodistas la gente de Alexander World, como te decía al comienzo, y nos invitan a que vamos a este lugar allá en el cerro, para que miremos y observemos cómo es todo este trabajo que ellos van a realizar. Nos pedían que nos demos cuenta que no había nada malo, que estaba todo bien. Veíamos que estaban el follaje totalmente muerto, las plantas muertas ya en esa parte, y había un olor abundante, un olor que no se podía soportar realmente, que nos hacía arder los ojos. Más antes, por supuesto, que ellos nos hacían que nos pongamos las botas, los guantes, las gafas y todo lo demás. Pero había una parte que ellos nos decían, sí, acá miren esto, y nos daban todas las explicaciones del caso. Pero había un lugar a donde uno realmente no podía acercarse. Ellos decían, no, ahí no se puede, realmente está prohibido. Nunca nos daba, y nosotros nos preguntábamos, pero ¿por qué no? Si ellos dicen que está todo bien, ¿por qué no podemos acercarnos? No, porque es peligroso, que por X caos y todo lo demás. Bueno, en este caso ellos dan y teman que es un circuito cerrado perfecto. No existe un circuito cerrado perfecto. ¿Por qué? Ellos iban a utilizar, y esto nos demuestra de que eso es falso, ellos iban a utilizar 400.000 litros de agua por día en el proceso. Y se iban a movilizar 11.000 toneladas de roca diaria, usándose durante el tiempo, 5 años, 2 millones de kilos de un explosivo que se llama ANFO, que es nitrato de amonio fueloide. Es un explosivo de alto rango que libera alrededor de casi 907 kilocalorías por kilo de explosivo, más en una zona sísmica y calcárea, fracturada. El informe de impacto ambiental no describe ni un método de purificación. O sea, es el agua con todas las colas, los restos de productos químicos que han quedado. Entonces, algún destino le tienen que dar. ¿Cuál sería? El subsuelo, los ríos, los arroyos. Es una zona en la que nacen todos nuestros acuíferos. Una zona con la cual se provee no solo Metán, sino Metán, Rosario de la Frontera, Río Piedra, Lumbrera, Galpón, Joaquín B. González, cantidad de ciudades con las cuales se proveen agua de esta zona. Bueno, hay aspectos que ya hacen un poco a la triste convivencia o inconvivencia con una empresa minera, ¿no? Las empresas mineras necesitan tener manejo en la sociedad. Ellos en realidad necesitan años para extraer los minerales, motivo por el cual no les sirve hacer un golpe de efecto y poder sacar algo de minerales. Ellos necesitan radicarse formalmente, pero también necesitan ellos en alguna medida una especie de gobernanza propia que la genera a partir de influencias
necesitan en alguna medida generar centros de decisión en el ámbito privado, en el ámbito social y aún en el ámbito oficial, en el ámbito estatal. Estos son dos ámbitos que ellos no descuidan a fin de sentar sus reales y, como decía al principio, cogobernar casi en el ámbito que a ellos les importa, ¿no? Con respecto a la nueva ley de megaminería, que sería la ley que se ha votado en el Congreso de la Nación referida justamente a los glaciares. Esa ley deja abierta a las provincias la posibilidad de que con una legislación provincial se pueda llevar adelante la megaminería. Nosotros vamos a pedir a los senadores de la provincia que traten en el Senado acá en la legislatura la semana que viene el proyecto de ley que yo envié. Luego vamos a ver si diputado lo trata. Antes que termine de tratarlo el Congreso Nacional, nosotros ya vamos a tener nuestra propuesta. Ellos necesitan mantener un statu quo legal en muchos casos, necesitan a veces algunos cambios en las leyes para que nos favorezcan, y ellos generan una actitud que se puede interpretar como un gobierno paralelo, una gobernanza donde ellos ejercen toda esa influencia que es absolutamente conducente a sus propios fines. Estos son aspectos del accionar de una empresa minera y de los equipos de personas que representan la empresa minera que son típicos. En realidad no los inventan cada vez que llegan a un lugar, los traen ya como instrucción. El desierto de Mojave en Estados Unidos, y vas a ver la cantidad de material bélico, hasta incluso de la Segunda Guerra Mundial, todo, aviones, vehículos de tierra, etcétera, que están, digamos, prácticamente archivados, abandonados, no se recicla absolutamente nada. Y para que tengas una idea más puntual, por ejemplo, cada ciudadano de los Estados Unidos desecha 9 toneladas de metal por año. 9 toneladas de metal por año. ¿De dónde proviene? Lógicamente, de donde le es fácil sacarla, de donde tienen, digamos, todos los favores y las facilidades que le dan los gobiernos de turno. Los legisladores salteños votaron en contra de la ley de glaciares. Es correcto, porque es una ley que perjudica los intereses de la provincia. Con respecto a los intereses de la provincia se preocupa por los derechos humanos que son violados a la hora de la implementación de la megaminería en los diferentes lugares de nuestra nación, Argentina. Mire, estigmatizar una actividad productiva es realmente una soncera, porque nosotros, digamos, si no existiera la minería, usted no podría estar filmando porque hay muchos componentes que salen de la minería. El problema es hacer las cosas mal. Si una persona pisa a otro en un auto, lo que hay que hacer es que paren el semáforo, que ande a la velocidad correcta, no podemos prohibir los autos. Con la minería es lo mismo. La provincia va a abrir registros que lleven el conteo de todos los casos de cáncer que se van a dar. Nosotros estamos trabajando fuerte, con seriedad, con responsabilidad, como nunca se hizo antes. Gracias. Es un tema controvertido, muy controvertido el tema de la minería, porque si bien es cierto de que sería imposible de que vos me estés filmando, de que yo esté sentado en esta silla, si no estuviéramos usando los productos de la minería. Ahora, ¿por qué extraerlo en las cantidades brutales en lo que se extrae y con métodos tan inseguros? Con la excusa de que había que promocionar la minería en Argentina, se hizo un plan minero nacional y se hicieron leyes en las cuales se dice, venga, que le vamos a cobrar hasta el 3% bruto menos costo en boca de mina, cuando el que declara en boca de mina es la propia empresa minera. O sea, en Salta, por ejemplo, el gobernador le pareció que el 3 era mucho, aún deduciendo costo, y le puso el 2. Nosotros hemos hecho un estudio del departamento de los Andes con la información estadística provincial. Este departamento de los Andes debería tener habitantes ricos. Tiene el menor ingreso per cápita de la provincia de Salta y tiene además el mayor índice de pobreza de la provincia de Salta. Y es donde está la minera. Tenemos que entenderlo. No es mala gente
no es buena gente, es gente que viene a sacar minerales. Y su objetivo no es mejorar la sociedad, curar gente, educar gente, ayudar gente. Su objetivo es llevarse los minerales. Esta empresa estuvo trabajando acá en Metán casi 1 año y medio sin que en Metán nos enterásemos. Estaban en Río Piedra, que creo que vos conoces. Bueno, durante 1 año y medio, estando tan cerquita, nunca supimos la existencia de esta gente ahí en nuestros cerros. Realmente nos tomaban por estúpidos. De hecho, en el informe de impacto ambiental que estaba redactado antes de que se forme el grupo Vapumas, como yo digo siempre, esta gente se pone el parche antes de que le salga el orzuelo, ¿no? Porque ya hablaba en contra de los ignorantes que opinan sin saber de la minería a cielo abierto. O sea, ya parecería ser una muletilla ya adherida a todo informe de impacto ambiental, porque aquí todavía no se había formado ningún grupo en contra de la empresa, porque ni sabíamos de su existencia. La minera del Proyecto León está radicado en el ejido municipal del municipio de Río Piedras y Lumbrero. Ellos siempre manifestaron ese proyecto. Con posterioridad, cuando la comunidad conoció que había otros proyectos que se extendían hacia el sur, la empresa admitió que estaba haciendo trabajo de prospección en otros proyectos que creo que se llama Árbol Solo 1, Árbol Solo 2, Árbol Solo 3, y después habría otros que yo de nombre técnicamente no los tengo en la memoria. Es importante estar en guardia porque los funcionarios reciben a estas personas de las empresas mineras, las reciben como personas que vienen a hablar de proyectos que pueden hasta considerar interesantes, y resulta que en realidad están cayendo en una trampa en la que lo último que le importa a esta empresa minera es cuáles van a ser las consecuencias finales. Como dije al principio, estemos en guardia en los niveles oficiales, estemos en guardia en el ámbito de nuestros representantes políticos, estemos en guardia en el ámbito de nuestros maestros, de nuestras iglesias, de nuestra sociedad en general, porque el camino es de infiltración y de división al final, a fin de lograr objetivos sostenidos por parte de todo este equipo de personas que trabajan con estos fines. Pero cuando nosotros tomamos conocimiento de esto, le preguntamos cuál era la idea, porque estábamos en una cuestión. Si allá nos preocupaba la situación de la posible contaminación de las aguas del río Juramento, desconocíamos la situación en nuestro ejido, no de nuestro ejido, en nuestro ejido municipal. Entonces ahí la empresa admitió esta situación y las explicaciones que dieron que eran etapas preliminares. A la gente esta no le queda otra que blanquear su situación y llaman a una reunión, a un panel informativo, como le llamaron ellos, en la Sociedad Española acá de nuestra ciudad, muy concurrido, y como siempre la gente de minería defendiendo sus proyectos como si utilizar productos químicos fuera una cosa cotidiana que no puede traer ningún tipo de daño. Cuando uno se da cuenta cómo estas personas pueden llegar a utilizar a otras, cuando te mienten, cuando no te dicen la verdad, cuando vemos que solapadamente tienen sus propios intereses muy egoístas, muy neoliberales, ¿no es cierto? Entonces vemos, ¿qué nos queda a nosotros como seres humanos, como habitantes de Metán? ¿Qué nos dejan estas personas? La megaminería implica grandes socavones. Los grandes socavones son verdaderas agresiones a toda la composición de los distintos estratos que componen los cerros, y llega lógicamente, a partir de las explosiones especialmente, llega a destruir los reservorios de agua en su propio origen. Se utilizan una cantidad de sustancias muy agresivas en las lixiviaciones que se producen en el cielo abierto, en algunos casos cianuros, en otros amoníaco, etc. Pero todos estos caldos químicos, cuando se infiltran, porque así pasa, van a las napas mismas, van a esos reservorios, con lo que, además de destruirlas mecánicamente, las envenenamos después. Ellos iban a cerrar un valle
y en ese valle se iba a realizar iba a ser como un dique, digamos, ¿no? De alrededor de 16 hectáreas más o menos. Esos ingenieros del INTA no van a poder creer cuando en la primera tormenta de verano el agua baje y se lleve todo. Y ese todo incluía productos químicos, etcétera, etcétera. Bueno, como eso, una serie de problemas bastante serios, ¿no? Te digo, por ejemplo, de que por cada hectárea que tenga 2 kilos de nitrógeno en exceso, desaparece una especie vegetal autóctona. El centro anticiclónico del Atlántico genera nubes húmedas que cruzan el país y pegan. Los primeros faldeos que encuentran son estos. O sea, pegaron estos faldeos, esas nubes, las que no han caído como agua antes, pegan en este faldeo y se empiezan a amontonar. Y entonces llueve en los faldeos de estas montañas. Y estos faldeos son verdes, son realmente una vegetación muy importante. La fauna y la flora de estos cerros es muy rica. Esta humedad es la que genera este manto vegetal, y este manto vegetal es la protección mecánica frente a las situaciones aluvionales por el derrumbe de estos cerros. La minería a cielo abierto instalada en estos cerros, sin lugar a duda, es algo que no se necesita ser especialista, simplemente ser un ser humano para darse cuenta el daño que puede causar. Lo que haría es golpear a la madre en el propio vientre, es decir, estos cerros son nuestras madres de agua. Ahí tenemos nosotros toda la producción del agua que es nuestra vida. Y en definitiva, iríamos allí, no más abajo o del otro lado de los cerros, iríamos allí, al vientre de la madre, a producir el daño de la megaminería. Casi diría que vuelve a explicarlo. Esto es una problemática que padece todas las sociedades, no sé si del mundo, pero particularmente de América Latina. Nosotros siempre pensamos que la responsabilidad consiste y existe entre nosotros, porque si nosotros no defendemos esto, a ver, ¿qué pasa? Si nosotros no podemos ver y entender de que las autoridades, todas, están de paso, es un acto circunstancial, toman decisiones y se van, y nosotros tenemos que seguir viviendo acá. Esto era un flagelo, era un saqueo para nuestro pueblo. Yo veía la muerte de mis nietos, de mis hijos, contaminación, veía todo. Los métodos que iba a usar la megaminería acá en la ciudad de Metán, ¿cuáles eran las consecuencias que iba a traer para la población con respecto a la salud? Esta empresa minera, Alexander Gold, tenía acá en Metán un proyecto, se llama Proyecto León.
Para ello se utiliza lo que se llama minería a cielo abierto, en la cual se usan una serie de productos químicos que producen distintas funciones, que cumplen distintas funciones. Algunos se utilizan como extractantes, otros se utilizan como solventes, y bueno, en el informe de impacto ambiental es obligatorio detallar cada uno de los productos que se usan. Es realmente una sopa química, una batería de productos químicos, y cada cual tiene efectos diferentes sobre la salud. Pueden provocar hasta cáncer de piel, cáncer de pulmón, cáncer en distintos órganos de nuestro cuerpo, ¿sí? O sea, eso no lo describen ellos en el informe de impacto ambiental. Estos productos generalmente van a terminar ¿dónde? En nuestras aguas, o de alguna forma directa, indirecta, ingresan en la cadena alimenticia, o de forma directa en el cuerpo del ser humano, ¿sí? Ya sea por respiración o por medio de consumo del agua contaminada con estos elementos. Yo te voy a dar, por ejemplo, el nombre y los efectos de algunos productos que se utilizan. Por ejemplo, tenemos anexo de seguridad de Polyjet Osidril 4000. Señala una serie de medidas a tomar en caso de tener contacto con ella, e incluso indica usar aparatos respiratorios a bomberos y otras personas que pudieran estar expuestas. En el punto 4, medidas de primeros auxilios, se puede leer textualmente: inhalación. No se anticipa que el material sea lesivo, y más abajo agrega: retirar la víctima al aire libre. O sea, por un lado te está diciendo es más sano que el agua bendita, y por el otro te está dando una serie de precauciones que vos tienes que tener. Después tenés, por ejemplo, otros de los productos que se llama Shelsol 2046AR. Es un solvente industrial, y como todo solvente conlleva una serie de riesgos, o sea, tiene abundantes efectos nocivos, ¿no? En la piel puede producir grietas graves, con sintomatología de ardor al respirar, tos, dificultades respiratorias, y de llegar a los pulmones producir ahogos, sibilancias, que son silbidos al respirar, sibilancias, congestión pectoral, anoxia y fiebre. Es un líquido combustible, inclusive por descargas electrostáticas, y puede formar mezclas explosivas inflamables por aire, vapor. Las aspiraciones a los pulmones, cuando se traga o vomita, pueden provocar neumonía química que puede ser fatal. El contacto repetido con la piel puede causar irritación y cáncer de piel. Es nefotóxico y fetotóxico. O sea, tóxico para los riñones y tóxico para los fetos. Y posee además potencial bioacumulativo. O sea, que a medida de que lo vas aspirando, se va acumulando. Porque gente empecinada en algo. Ustedes han visto, por ejemplo, por televisión, que los ambientalistas en otras partes se prenden de las máquinas que están, se tiran al mar, son gente que está dispuesta a exigir que se cumpla su derecho, y bueno, esa gente habrá que sacarla y llevarla a la cárcel. Después de varias reuniones, todos los pediatras del oeste de Chubut discutimos sobre el tema de la minería en níquel y en la región, y decidimos tomar una posición, más allá de la posición individual, una posición institucional en defensa de la salud de los chicos.
elaboramos un documento que hemos firmado todos los pediatras de la región. Nosotros hablamos en representación de la Sociedad Argentina de Pediatría, de la cual Flavio Romano es presidente. Y bueno, y el documento es este, que queremos acercarle a la comunidad a través de ustedes. Bueno, hoy Esquel, 10 de mayo de 2012, a la comunidad de Esquel y a la comarca andina del Chubut. Acerca de las sustancias químicas peligrosas. El transporte e introducción en el ambiente de grandes cantidades de sustancias químicas de alta toxicidad, tales como sales de cianuro, explosivos de diferentes clases, sales de plomo como el litargirio, es característico de la megaminería. Si bien otras actividades humanas también utilizan ciertas cantidades de estos elementos en su desarrollo, es en la megaminería donde su uso por utilidad de superficie y por unidad de tiempo es la más elevada. Una vez introducidas en el ambiente, no existe ningún procedimiento de comprobada eficacia que garantice que no quedarán residuos tóxicos en el suelo, el agua o el aire, ya que muchos de ellos han fracasado en diversos sitios del mundo. Estos impactos no son negados, ni siquiera por las mismas empresas de megaminería, las que obviamente proponen tareas de remediación o minimización de riesgos que hasta ahora, y por los antecedentes mundiales conocidos, son de muy escasa y dudosa efectividad. Los daños a la salud que provoca la incorporación de estos metales pesados al organismo, en especial aquellos en pleno crecimiento y desarrollo, son tanto y tan conocidos por la historia actual y pasada de la medicina que nos exime de enumerar las patologías que son causa o factor de riesgo y que constan en cualquier texto de toxicología médica. Acerca del uso y afectación del agua. También debe tenerse en cuenta que gran parte de ese agua no podrá ser utilizada posteriormente, jamás por seres vivos, por quedar definitivamente contaminada. Es que la Sociedad de Pediatría sede de Esquel, el Servicio de Pediatría y Neonatología del Hospital Zonal de Esquel y los pediatras de la región noroeste del Chubut declaran su rechazo a llevar adelante proyectos de megaminería en la región, aplicando el principio precautorio de la salud pública, por comprometer seriamente la pureza del suelo, los alimentos y el agua en calidad y en cantidad, de tal manera que pone en peligro la salud actual y futura de los niños, niñas y adolescentes del área bajo su cobertura. Hidróxido de amonio, el hidróxido de amonio que es, digamos, lo contrario a un ácido, es una sustancia alcalina. Yo escuchaba en el panel informativo, por ejemplo, de que acá en el proyecto de León se iba a usar carbonato de amonio en lugar de ácido sulfúrico debido a las características de nuestros suelos, que son calcáreos. Es curioso, hablaban de que el carbonato de amonio digamos, como una especie de nutriente para los vegetales, porque provee nitrógeno, es cierto, el carbonato de amonio, la urea, ¿sí? Son nutrientes que, digamos, le dan nitrógeno a la tierra cuando ya está desgastada por los constantes siembras, todo eso. Así lo presentaba la empresa, el nitrato de amonio. Amigable con el medio ambiente, esas son las palabras textuales que decían los señores. Este era un tipo de lo que se llama lixiviación en valle. Lixiviar es disolver uno o más solutos en un solvente. Un ejemplo clásico, supongamos, yo disuelvo tengo un soluto, el azúcar o el café, y el solvente, el agua, lo disuelvo. Bueno, esta empresa lo presentaba como un producto amigable al medio ambiente. Pero ¿qué pasa? Cuando vos te pones a investigar un poquito, te das cuenta, por ejemplo, las quemaduras con sustancias alcalinas son peores que con sustancias ácidas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Esa sustancia pasa la membrana celular y llega hasta el núcleo de la célula. Y si llega al núcleo de la célula, estamos hablando ya de trastornos mucho más serios, como ser de modificaciones o alteraciones genéticas. Bueno, como eso, cantidad de productos. Todos los explosivos producen lo que se llama gases de voladuras, ¿sí? En este caso, los gases de voladuras del ANFO serían los anhídridos, por ejemplo, del nitrógeno, los anhídridos del azufre y el monóxido de carbono. ¿Sí? Al elevarse esos polvos, esos vapores de las explosiones,
y tomar o entrar en contacto con el agua, ya sea por lluvia o porque bajan y toman contacto con las aguas superficiales o con las aguas subterráneas, van a formar ácidos. Al elevarse, producen lo que se llaman las lluvias ácidas. Estas lluvias ácidas, por supuesto, afectan de forma terrible a la vegetación. Y no te olvides que nuestra zona es una zona netamente agrícola y ganadera, ¿sí? Aparte de los efectos tóxicos de aspirarlo de por sí y de modificar o cambiar el pH del agua que bebemos o que beben los animales, y estos animales al beberla después son faenados y al ingerirlos también estamos ingresándolo al organismo en la cadena alimentaria, ¿no? Realmente los argentinos deberíamos tener claro que primero está nuestro medio ambiente, nuestra sociedad, nuestra supervivencia. Toda esta gente se lleva todo porque además se lo estamos permitiendo, porque hay leyes que lo permiten. Entonces es el momento, yo creo, que es el momento de que la comunidad se ponga de pie y diga, no, estas cosas no se tocan. Lo primero vamos a reformar las leyes mineras. Vine y ¿qué hice? Lo primero que hice fue hacer papeles que decían no a las minas, y empecé a pegar por entero los postes de metán, entre paredes, canchas de fútbol, a donde alguien por favor me contacte de que hagamos algo, luchemos. Usted sabe que la ley de la minería continúa, y mientras ellos no hagan algo allá en Buenos Aires por esa ley, nosotros vamos a ser los ojos del mundo, porque somos ricos en lo que tenemos y somos los ojos de todos para que nos vengan a saquear y a matar. Pasaron muchos meses hasta que golpeé puertas, no fui escuchada, hasta que un periodista que, lo puedo decir, el señor Sergio Penela, yo le hablé desesperadamente, le decía que qué podía hacer. Penela me hace el primer reportaje. En un día, en una mañana que yo estaba haciendo mi programa radial, se acercó una vecina muy, pero muy preocupada por el tema del asentamiento de esta empresa aquí en nuestra ciudad. Era el tema de que ya se veía problemas hasta con la fauna hitícola. Me comenta sobre este tema y la desgracia que podríamos tener con relación al trabajo de estas minas que ya estaban trabajando para la primera etapa, que era la etapa de exploración. Es así que yo le hago una nota fuera de la radio, que luego la pasamos en el programa. Me contacta de nuevo Penela que vaya por favor al señor Ignacio Nieva, al Instituto El Salvador, y ahí fui con mi hija y él me dijo, bueno señora, empezamos esta misma semana el jueves, nos vamos a una confitería, llevamos un vecino cada uno y empezamos la lucha. A los 2 días de que yo charlara con Graciela,
nos reunimos en una confitería céntrica de nuestra ciudad. Éramos aproximadamente 4 o 5, yo como periodista por supuesto, y te comento también de que fui uno de los primeros que comencé con este tema de la empresa Alexander Gold, como periodista y como vecino, preocupado porque tenemos hijos y cuál sería el futuro si esta empresa seguía en nuestra ciudad. Nos reunimos ese día en una confitería céntrica y bueno, de allí nace Vapuma. Y bueno, y ahí empezamos a luchar a luchar para que la municipalidad, para que nuestros representantes nos ayuden, porque son ellos, fueron votados para que nos ayuden. El tema de las reuniones que tuvimos, empezamos 2 y después fuimos 4 con ella y 2 más. Y bueno, empezamos a tratar de tener que pasar una nota al Consejo Deliberante como para empezar a que nos escuchen los políticos, porque la indiferencia política era totalmente, ellos no sabían nada. Y bueno, cuando pasamos la nota y quisimos ir a presentarnos, me lo dicen, ¿y ustedes los 4 gatos locos piensan hacer algo? Alejandro, bienvenido a mi hogar. Quiero contarle que soy integrante del grupo Vapumas. Somos un grupo de personas que hemos trabajado intensamente para contrarrestar una invasión, digamos, que no iba a destruir la parte ecológica de nuestra tierra. ¿Qué es lo que te lleva a vos personalmente a participar? Bueno, me lleva porque yo tengo un sentimiento de patrio, un sentimiento de defender lo nuestro, y creo que lo he hecho en la guerra de Malvinas y a través de los medios de comunicación uno va viendo grupos de gente que a lo largo y al ancho del país empiezan a unirse para defender una lucha nueva que hay en el interior, dentro de nuestro país, que son los recursos naturales. Quizás el pueblo en general no ha tomado en cuenta cuando nos han privatizado los recursos naturales, que nos estaban privatizando parte de la vida, parte de nuestro alimento. Al decir vida estoy encerrando todo lo que es salud, educación. Acá nosotros tenemos los cerros donde están los acuíferos, ahí tenemos las vertientes del agua, ahí está el corazón mismo de la vida de los metanenses. Es un corazón que late y que nos da vida. Al contaminar el agua es matar. En un principio, y bueno, empezamos a movernos pidiendo de que se nos entregue el informe de impacto ambiental. Y comienza la lectura, comenzamos a desglosarlo parte por parte, a consultar lo que no sabíamos o no entendíamos, para saber con qué nos enfrentábamos, ya que se forma, digamos, un equipo técnico multidisciplinario en el que había geólogos, ingenieros químicos, ingenieros industriales, bioquímicos, médicos, estábamos vinculados con gente de la UBA, por ejemplo. Esto ha ido creciendo. Tan es así, y esto lo quiero remarcar, ya que estoy hablando de que la gente, los vecinos se estaban sumando a estos autoconvocados. Pronto estaba un grupo de gente realmente que con una gran conciencia ante un hecho real de desastre ambiental nos pedía, por supuesto, la colaboración de lo que hace el periodismo para formar una pueblada, podríamos decir, una ciudad de pie en contra de las minas, es lo que yo te puedo decir. Bueno, todo esto ya enmarcado en lo que se hace a televisión, toda la presentación, todos los hechos. Nosotros empezamos a ver y a escuchar qué es lo que planteaba la sociedad civil, qué planteaban los vecinos, que había de todos los ámbitos vecinales. No eran solamente los que vivían en un lado, sino de toda la ciudad. Una organización intermedia de acá, que bueno, es la organización Vapuma, que me han venido a ver y me dijeron, hemos tenido
varias discusiones sobre este tema, hemos invitado a las autoridades nuevas del gobierno, hemos empezado a analizar la situación, han venido personas con conocimiento a decir, bueno, mire, esta situación es así. Cuando decidimos concientizar por los barrios, en algunos tuvimos una recepción buena, en otros regular y en otras muy buena, porque ellos no sabían, la población en sí desconocía la importancia de estos daños que nos causaría la minería acá en Metam. Y en el barrio Fonavi, por ejemplo, ocurrió que invitamos a la gente y bueno, después de media hora, eran 40 minutos, pasaba el tiempo y nadie se acercó. Y una vez que empezaron a ver los niños los documentales que estábamos pasando, de pronto se llenó la plaza. Es algo que eso queda en los recuerdos profundos de esta campaña. Estaba todo el barrio. Estaba todo el barrio, así es. Desde el punto de vista de la concientización, se trabajó mucho en la familia, en el seno del hogar, porque realmente es muy peligroso. Uno ve lo que pasó, por ejemplo, en Catamarca, lo que pasó en otros emprendimientos, especialmente los cordilleranos, como San Juan, la sonada que hicieron en Esquel, bueno, Andalgalá, que es muy reciente, el Famatina, toda esa gente, cómo ha ido, cuál ha sido el impacto que ha ido causando. Cuando los pollos se morían, las cabras ya no producían la misma calidad de leche, las personas comenzaban a aparecer enfermedades respiratorias, aparecían enfermedades raras que por ahí la ciencia no lo podía detectar a tiempo. O sea, vamos a esto, el efecto que van produciendo estos emprendimientos es casi inmediato, y eso se ve en la medida que cómo estos emprendimientos se van desarrollando. Entonces no tenemos que esperar a que vengan, se instalen y hagan el daño irreparable y se vayan. No. Partimos hacia Rosario de la Frontera porque vimos la necesidad de que tenía que participar los pueblos aledaños, los pueblos vecinos. Una recepción positiva, que de ahí empezó a trabajar toda la gente de Rosario de la Frontera hasta que se logró una ordenanza igual que la que se dictó acá en el distrito de Metam. Obviamente la comunidad ha tenido una actitud digamos, una actitud directamente y muy franca de no convalidar estas actividades. Por lo que yo le dije al principio, o sea, yo lo que creo que hay que resumir acá es que la empresa se ha visto en nuestra comunidad con una situación a lo mejor no esperada. Por ejemplo, desde el primer movimiento que ellos hicieron, que es el movimiento de la inauguración de las oficinas en la ciudad, nosotros el mismo día y a la misma hora que ellos estaban haciendo o intentando abrir sus oficinas con los invitados especiales, sacamos un auto radial que daba vuelta por la manzana de ellos, invitando a los vecinos y a las autoridades que no concurran a ese acto. Tal fue el efecto que hemos logrado, que ninguno de los invitados especiales, ni las autoridades ni los comerciantes, nos hicieron presentes. Solamente estuvieron la gente de la empresa, algunos empleados que habían logrado traer a último momento para cubrir, y nadie más. El corte de cinta que se pretendía hacer con el intendente, con la gente del Consejo Deliberante, lo tuvieron que hacer entre ellos mismos nomás. Y el mismo trabajo de similitud y de seducción también lo pretendieron hacer a nivel social. Y por ejemplo, intentaron una sola vez y no lo intentaron más,
una charla en un colegio terciario, en donde nosotros habíamos dispuesto ya nuestra gente, primero con preguntas muy elaboradas y prácticamente imposibles de que ellos contesten en una forma positiva porque se les mostró las pruebas. Entonces se fueron, digamos, echados prácticamente por los chicos que no quisieron ni escuchar una palabra más cuando ellos no supieron contestar la primera pregunta nomás de este abuelo, digamos, de este vecino. Cuando alguna vez fui alertado de que en el Colegio Nacional estaban la empresa minera haciendo su publicidad, su propaganda, y cuando llego allí encuentro de que efectivamente era así, y estaban con toda una aparatología espectacular, con pantallas gigantes, etcétera, etcétera, con equipos de audio fabulosos, que, bueno, era un atractivo muy grande para todos los chicos del secundario, terciario, etcétera, etcétera, que allí estaban convocados. Pero además, una de las cosas que seguramente obnubilaban a la gente es la presencia que la hacían pasear por todos, por todo el recinto, una placa de cobre que se había logrado allí en esas experiencias pilotos que tenía ya implementada la empresa, y que lustrado, encandilaba. Lo cierto es de que todo eso se mostraba como la tecnología de punta que se radicaba en nuestro departamento de metano. Y eso lo centraban como que era una empresa que venía a significar progreso y bonanza para todos nuestros pueblos. Bueno, ahí surgió entonces una pregunta natural que yo la hice sobre el final. Bueno, ahí se enredaron en cuanto a la respuesta, etcétera, etcétera, lo que provocó en cierta manera la respuesta de la gente y particularmente de profesores que se levantaron, que aplaudieron un poco la pregunta, etcétera. Ahora, no se decían los daños que esos productos significaban. Nosotros acá en Metán hemos tenido la oportunidad de ver cómo el pueblo fue entendiendo el problema y fue alistándose en la defensa de su medio ambiente y de su valle, de este hermoso y queridísimo valle de Metán. Al punto que hemos tenido situaciones donde autoridades habían estado apoyando la minería porque creían que había puestos de trabajo, y cuando descubrieron todos los lastres que esto nos traía y las consecuencias irreversibles que traía para nuestra sociedad, tuvieron la grandeza estas autoridades de decir no, yo me alisto en la lucha contra la minería. No, en ese aspecto prácticamente no hay evaluación, siempre vamos a privilegiar la salud, porque es la salud de toda la población, no es la salud de uno o dos vecinos, o tres o cuatro, que vale tanto como los 30.000 o 40.000 que seamos acá. La salud de uno vale igual que la de los 40.000, esto también que quede claro, pero no vamos a cambiar ni plata por perder salud, o para que quedemos claros, para la potencialidad de perder salud. Pero por sobre todas las cosas, nunca estuvimos, o por lo menos yo nunca estuve en la disyuntiva de parametrar plata por salud o salud por plata. O sea, esto es importante, ¿no? Entender que hablamos de seres humanos. Las empresas, es más fácil hacer abstracto un concepto para que después resulte muy difícil individualizarlo y producir las críticas específicas. La empresa, ¿qué es? La empresa no es nada, no es nadie, y son todos. Entonces yo prefiero realmente decirles que las empresas están formadas por hombres y por mujeres que en un momento dado tienen que tener conciencia de en qué causa están alistados y qué están defendiendo o qué están destruyendo, ¿no? Y sí, tal vez valga la ocasión para hacer un llamado y para que reaccionemos a ese nivel. ¿Nosotros por qué defendemos el agua? Porque estamos defendiendo la vida. Esta es el agua que nosotros tomamos. Esta agua, en la cual iban a ocupar para este proyecto minero. No sé ni cuántos años más vamos a seguir viviendo y bebiendo de esta agua, en la cual se iba a destruir simplemente por un negocio que les va a servir a unos cuantos, destruyendo a la humanidad.
así como se estaba haciendo acá, que a cielo abierto, en la boca, ¿no es cierto?, o el nacimiento de los acuíferos, era totalmente, a mi modesto criterio, letal. Entonces, por eso yo creo que debemos concientizarnos, debemos crear esa construcción ciudadana como vecino, como argentino, como salteño, como metanense. ¿Qué es lo que yo quiero? A veces uno pensando para las futuras generaciones, no, lo vamos a hacer, ¿qué es lo que yo quiero para mí mismo y para mis hijos que hoy están instalados? Acá, en esta casa, en este universo, que es único, porque no tenemos otra casa. Nuestra tierra es nuestra casa principal, que lo tenemos que cuidar. Y si nosotros lo cuidamos, si nosotros la trabajamos como realmente se merece, como realmente tiene que ser, estoy seguramente que vamos a tener larga calidad de vida y bienestar para toda nuestra sociedad. ¿Cómo vamos a preferir un proyecto minero que dicen ser sustentable, cuando en realidad no van a ser más de 4 o 5 años y no van a ocupar más de 200? Así ocuparan miles, pero no se puede defender lo que afecta la creatividad, al hombre, a la humanidad. Defendamos al hombre. Yo creo que las causas de defensa del medio ambiente tienen siempre un estímulo casi emocional. Creo que la obligación de quienes estamos trabajando en instituciones de este tipo, la obligación nuestra, la honesta obligación, es instruirnos sobre lo que defendemos. Fue algo maravilloso, fue algo que nos llenó de orgullo, digamos, y ese estado de ánimo acompañó a la lucha. Y se redacta lo que se llama el informe, un informe crítico, en el que marcamos una serie de puntos que realmente eran total y absolutamente descabellados, que estaban en el informe de impacto ambiental de esta gente de la minera. Desde el equipo técnico de Vapumas, al ir tomando contacto con las otras problemáticas que se iban presentando o que ya se habían presentado en otras partes del país, y al ver cómo se hacía la evaluación de los informes de impacto ambiental, con total falta de seriedad por parte de las autoridades competentes, nosotros comenzamos a tomar una estrategia de que respondía fundamentalmente a una presión social por parte de la población, no solamente de Metán, sino de toda la provincia de Salta, para exigirle un compromiso real y absoluto a la autoridad competente, en este caso al secretario de Minería de la provincia, a que la evaluación del informe de impacto ambiental se haga realmente por los canales que tienen que ser y con la responsabilidad que eso implica. De tal forma que hemos logrado que cuando el secretario de Minería se da cuenta de la presión social que había, por lo tanto, para deslindar la responsabilidad de la evaluación por sí solo, la Secretaría de Minería de la provincia de Salta convoca a la Secretaría de Minería de la Nación, a la Universidad Nacional de Salta, a la Universidad Católica de Salta, al Instituto Geológico Argentino, al INIQui de Salta, que es el Instituto de Química de Salta, que depende de la UNSA, a que se conforme un staff técnico y que de ahí salgan, digamos, las personas que van a evaluar el informe de impacto ambiental. Y a la misma vez logramos también que se haga una evaluación de nuestro análisis crítico del informe de impacto ambiental. Coincidentemente, el resultado de la evaluación por parte del gobierno son más de 136 puntos. Los 105 puntos que objetábamos nosotros se incluyen casi en su totalidad en el informe del gobierno, que fundamenta el cierre del proyecto y la desautorización, digamos, para que la empresa ya culmine con este trabajo y que no se lo autorice a que continúe con la explotación minera. Me recuerdo, ha sido un fin de semana
un día viernes me llega un fax de que la mina Alexander Gold Group dejaba sus trabajos aquí en nuestra ciudad. Es emocionante. Disculpen que me emocione por esta pregunta, ¿no? Pero yo soy nacida y criada acá, a la orilla de los cerros, y no quería y sabía el desastre que iban a causar la minería. Es decir, quiero recalcar que no estoy en contra de la minería, de la explotación minera en el país. Eso que quede bien claro de parte del grupo de Vapumas. Nosotros no estamos en contra, sí estamos en contra de la explotación minera, metalífera, a cielo abierto. En eso estamos totalmente en contra y no lo vamos a permitir. Y por eso me gustaría que esto se continúe en todo el país, que existan las audiencias públicas, que se reúna gente, que luchen por esta causa, porque es la causa de todos los argentinos. Por último, decirte de que hay por ahí comentarios de que esta empresa está intentando vender el proyecto hacia otra empresa. Por ahora son comentarios, intentarían retornar, ¿no? No dejan fácilmente, no sacan fácilmente las garras de la tierra cuando la ponen. Pero estamos dispuestos a seguir luchando y tengo la seguridad y la convicción de que vamos a tener ahora un acompañamiento mucho mayor que el que tuvimos la primera vez, porque la gente ahora realmente ha tomado conciencia de lo que es y ha empezado a conocer lo que son esta gente trabajando en minería.